Muy bien. El tema de hoy día se refiere a los eicosanoides. Esta es una palabra que quiere decir sustancias químicas derivadas de ácidos grasos de 20 carbonos. Eico significa 20 y enoides se refiere a los dobles enlaces que tiene este grupo de sustancias. Este es un grupo de sustancias de gran importancia para la clínica y para entender y explicar los procesos patológicos principalmente relacionados a la inflamación. Por ejemplo, los temas que vamos a relacionar hoy día son el asma, la anafilaxia, la inducción de aborto, por ejemplo, también, o las sustancias que van a permitir impedir reacciones inflamatorias no deseadas, como por ejemplo los corticoides. Diremos entonces que son los eicosanoides derivados de ácidos grasos de 20 carbonos. Y que tienen funciones varias, en muchos casos contrapuestas. Un eicosanoide produce, por ejemplo, contracción del músculo liso y habrá otro que produzca relajación del músculo liso. Con ello, entonces, se mantiene la homeostasis. Varios procesos, ejemplo, contracción o relajación del músculo liso. Los eicosanoides más relevantes en clínica son las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos, que se abrevia LT. Prostaglandinas, se abrevian PG, y tromboxanos, se abrevia TX. De cada uno de estas sustancias mencionadas existe una familia. Por ejemplo, los leucotrienos pueden ser de tipo A, B, C, D, E. Las prostaglandinas lo propio, prostaglandinas G, E, I, H, F. Y los tromboxanos, que no son una familia muy grande, que generalmente pueden llegar a ser de tipo A2 o A3. Veremos la importancia de este último. Entonces, leucotrienos, prostaglandinas y tromboxanos son los compuestos que están implicados dentro de la gran familia de los eicosanoides, derivados de ácidos grasos de 20 carbonos. Veremos el más importante en un momento. Tenemos acá una imagen, una serie de imágenes en las que podemos observar, acá arriba tenemos la representación de un fosfolípido de membrana. Este es un alcohol que es el glicerol, al cual están unidos dos ácidos grasos de diferente longitud de la cadena hidrocarbonada. Este de acá es de 20 carbonos. Aquí está el 14, el 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 carbonos. A partir de este ácido graso, entonces, de los fosfolípidos de membrana, pueden obtenerse los ácidos grasos de 20 carbonos para la obtención de los diversos eicosanoides. Vemos ya acá una enzima, de más importancia, la importancia de la fosfolipasa 2, que va a retirar del fosfolípido de membrana este ácido graso de 20 carbonos, el cual se va a estructurar en una formación, como ven ustedes acá, espacial, y que va a dar origen a través de varias vías enzimáticas a prostaglandinas, por ejemplo, en este caso, una prostaglandina de tipo G, E, de tipo sub 1, un tromboxano de tipo A sub 2, o un leucotrieno de tipo A. Todos ellos entonces se doblan
se pliegan para conformar estas sustancias que van a ir variando de acuerdo a la presencia o no de grupos adicionales como hidrógeno. Algo ha pasado, no sé. Bien. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, doctor. Se interrumpió en algún momento porque nuevamente recording in progress. Bueno. Algunas veces se le escucha entrecortado, doctor. Entrecortado, doctor. You cannot minimize Zoom when you are recording this meeting. Yo necesito minimizar, pues, para que se puedan ver las imágenes. Bueno. Entonces, vamos a repetir nuevamente. Estamos en presencia de acá, arriba, de un fosfolípido de membrana y la enzima más importante, fosfolipasa 2, retira ácidos grasos de 20 carbonos para la conformación a través de 3 vías enzimáticas, de más vías, pero principalmente de 3, las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos. Doctor, no está compartiendo. La gran suerte. Se ha desconectado. Ok, aquí tenemos, estamos viendo ahora, ¿no es cierto? Chicos. Sí, doctor. Ya, ok. Estamos viendo nuevamente la misma imagen con otra resolución de una prostaglandina de tipo E. Muy bien. Vamos avanzando. Vamos a ver acá en esta otra imagen. ¿Cómo se producen los eicosanoides? ¿Qué es lo que está pasando? Que no estoy pudiendo controlar esto. Ahora sí. Tenemos la representación de una célula a la izquierda. Y en la membrana celular tenemos fosfolípidos de todo tipo, en los cuales hay ácidos grasos de 20, de 16, de 18 carbonos. Pero la enzima que hemos mencionado, que no debemos olvidar, que es la fosfolipasa 2, va a retirar estos ácidos grasos de 20 carbonos, principalmente al ácido araquidónico, que es el más importante, el que proporciona el 90 o más por ciento de los tromboxanos. Este ácido araquidónico se denomina también eicosa tetraenoico, porque tiene 4 dobles enlaces y eico significa 20 carbonos. Entonces, este ácido araquidónico va a someterse a la acción de varias enzimas. Aquí estamos simplemente mencionando la vía de las lipoxigenasas. Son varias. El producto más importante de esta vía enzimática o los productos son los leucotrienos. Estos leucotrienos están relacionados a procesos inflamatorios.
sustancias inflamatorias, produce vasodilatación, producen aumento de la permeabilidad vascular. Por consiguiente, producen edema, producen moco. Y esto es lo que ocurre cuando una persona está con asma. El asma es una enfermedad alérgica que afecta a los bronquios y que tiene como efecto entonces lo que estamos mencionando. Hay una vasodilatación con aumento de la permeabilidad, edema moco y disnea, que puede ser de mayor o menor fuerza, de mayor o menor incidencia, que incluso puede llegar a la muerte en algunos casos cuando la disnea es muy importante. También se presentan estas sustancias, estos leucotrienos, en otros procesos inflamatorios de tipo alérgico, como la rinitis y la anafilaxia. La anafilaxia se conceptualiza como una respuesta inflamatoria sistémica, no localizada como en el caso de la rinitis, y que puede originarse generalmente por el ingreso hacia la circulación sanguínea de algún alergeno. En algunos casos, la anafilaxia puede llegar hasta el choque anafiláctico cuando la afectación es global, cuando el efecto es tan importante de la reacción alérgica que se produce una vasodilatación generalizada con un aumento, con una disminución de la presión arterial y el consiguiente choque. En relación al asma, graben esto en su cabeza, el tratamiento puede utilizar leucotrienos. Vamos a ver cuáles son estos leucotrienos. Como los fármacos de la familia Lucast. Un ejemplo, Montelukast. Estos son inhibidores de los receptores de leucotrienos. Sin embargo, debo mencionar, ya que estamos hablando de tratamiento y del efecto de los inhibidores de los leucotrienos, que existe un otro tratamiento que es el de primera elección. La utilización de estos fármacos de la familia Lucast son generalmente utilizados para prevenir ataques de asma, más que para tratar el mismo ataque asmático. En el tratamiento de elección, siempre deben utilizarse corticoides y broncodilatadores. Entonces, no puedo dejar de mencionar esto. No solamente estamos con una conexión inestable, no sé por qué razón. Entonces, lo que quiero decir de que si bien tiene importancia la utilización de estos fármacos de la familia Lucast, como por ejemplo Montelukast, porque inhiben a los receptores de los leucotrienos responsables de este proceso inflamatorio. Más importante, y en realidad el tratamiento de primera elección, es el uso de corticoides, acuérdense siempre de eso, junto con broncodilatadores. Para los que han estado en la práctica conmigo, ¿qué broncodilatadores se utilizan? Agonistas beta 2 adrenérgicos. Entonces, esa es la forma correcta de enfocar el tratamiento del asma. Y los Lucast serán entonces un tratamiento adicional. Bien, tenemos entonces otra línea enzimática, otra vía enzimática. Hemos visto la vía de la lipoxigenasa, de las lipoxigenasas, y veremos ahora algo que ya conocen ustedes, que es la vía de la ciclooxigenasa. COX se abrevia.
las ciclooxigenasas, porque son dos, van a permitir la producción de la gran familia de las prostaglandinas y la pequeña familia de los tromboxanos. Las prostaglandinas, como por ejemplo la prostaglandina GB, la GE, la GF, la GI y más todavía, que tienen muchas funciones. Por ejemplo, una clase de prostaglandinas de tipo E tiene la función citoprotectora, es decir, que protege al estómago de la acción deletérea del ácido clorhídrico, haciendo de que el moco gástrico aumente de grosor, de esta manera entonces impidiendo que el ácido clorhídrico llegue hasta las mismas células parietales del estómago. Cuando esta prostaglandina E disminuye su producción por el uso de algún fármaco, como veremos en un momento, entonces se producen gastritis y que generalmente pueden degenerar en una úlcera péptica. Otro ejemplo de función, esta prostaglandina de tipo I, que también se llama prostaciclina, contrarresta la acción de los tromboxanos. Los tromboxanos producidos por las plaquetas para iniciar un proceso de coagulación sanguínea son equilibrados en su efecto con esta otra prostaglandina porque esta inhibe la agregación plaquetaria. Y de ese modo entonces podemos tener un equilibrio entre los procesos de coagulación sanguínea, limitando este efecto que no degenere en un proceso ininterrumpido de coagulación sanguínea, sino solamente hasta que su función o su efecto sea el correcto, el deseado. Otras prostaglandinas producen contracción del músculo liso, por ejemplo, el músculo liso uterino, induciendo contracciones en este músculo liso y utilizándose algunas prostaglandinas, como veremos al final, para la producción o la inducción de aborto. Algunas otras prostaglandinas tienen el rol de aumentar la sensibilidad de las terminaciones nerviosas, dolor, esto significa dolor, lo cual puede ser contrarrestado con inhibidores de la ciclooxigenasa, que tiene la función analgésica o antiinflamatoria y que se utilizan en gran medida a través de los fármacos de la familia de los AINES. Y aquí abajo nos está indicando los tromboxanos que tienen la función de agregación plaquetaria. ¿Cómo podemos inhibir a los eicosanoides cuando no deseamos que haya un proceso inflamatorio, cuando no deseamos que haya un proceso de contracción del músculo liso? A través de varios compuestos, tenemos aquí nuevamente la representación de una célula a la izquierda, la membrana celular, la producción de ácido araquidónico gracias a la enzima fosfolipasa A2, y los corticoides. La gran familia de los corticoides serán entonces los fármacos más potentes para impedir la producción de todos los productos, prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Los corticoides son importantísimos fármacos que se utilizan en una multitud de procesos y que inhiben principalmente, entre otros efectos, la respuesta inmunológica, la respuesta inflamatoria. Pueden utilizarse para problemas autoinmunes, donde el sistema inmunológico se equivoca y nos empieza a atacar, para problemas alérgicos, para evitar el rechazo a trasplantes de órganos, injertos de piel. Entonces, los corticoides son sustancias de gran importancia dentro del campo de la farmacología. Su principal efecto es inhibir a la fosfolipasa A2.
y con ello se inhibe el conjunto de los eicosanoides, englobando tromboxanos, prostaglandinas y leucotrienos. La vía de la lipoxigenasa puede inhibirse a través de un fármaco no muy utilizado, pero lo vamos a mencionar, que es el sileutón. Sileutón. Es un inhibidor de las lipoxigenasas, impidiéndose de esa forma la producción de leucotrienos. También podemos utilizar fármacos de la familia de los AINE, aquí abajo, para inhibir a las ciclooxigenasas. Los AINE se leen antiinflamatorios no esteroideos para hacer diferencia de los antiinflamatorios esteroideos. Los corticoides provienen o se sintetizan a partir de el colesterol. De ahí viene que es un fármaco esteroideo, corticoides. Los AINE no. Los AINEs como la aspirina, el diclofenaco, el ibuprofeno, el paracetamol y muchísimos más no son esteroides e inhiben a la COX, a una de las dos o a las dos, impidiéndose entonces la formación de prostaglandinas y tromboxanos. Los efectos podemos englobarlos en 4 A's. Son antiinflamatorios, antipiréticos, analgésicos y la aspirina tiene el importante efecto de antiagregante plaquetario. ¿Qué pasa? Como se inhiben todas las prostaglandinas, también se inhibe esa prostaglandina de tipo GE, que es citoprotectora, que induce el aumento del grosor del moco gástrico e inhibe la producción de ácido clorhídrico en el estómago. Entonces, cuando se utilizan estos AINEs o los corticoides, esta prostaglandina citoprotectora del estómago no se produce y el efecto secundario más frecuente es la gastritis, que deviene a veces en úlcera péptica, por falta de la producción de una prostaglandina de tipo E. No olvidar esto que es importantísimo en la clínica y en la farmacología. Por esta razón, de una forma errada, en los centros de salud, en los hospitales, hay una conducta. A cualquier paciente que tiene COVID positivo, se le administra por lo menos más de media docena de fármacos sin necesidad, sin evaluar al paciente. Les dan diclofenaco, les dan paracetamol, les dan ibuprofeno, les dan aspirina y a veces cometen el grave error de darles corticoides. Con todo ello, entonces, les dan, para evitar la úlcera gástrica, la gastritis, les dan omeprazol o ranitidina para impedir la formación de ácido clorhídrico. Entonces, es una tontera, porque debería evaluarse cada paciente para ver qué es lo que realmente necesita, o a veces no necesitan nada, ni siquiera tomar una aspirina. Volveremos a esto dentro de un momento. Bien. Los AINE entonces son antiinflamatorios no esteroideos. Por ejemplo, diclofenaco, paracetamol, el ácido acetil salicílico, aspirina, etcétera. Son muchos, son más de 50 en este momento que están en el mercado. Pero aquí vamos a indicar, vamos a decir, que a pesar de que la aspirina calma el dolor, baja la fiebre y tiene una actividad antiplaquetaria, se utiliza principalmente como antiplaquetario
ya que los estudios que se han realizado en todo el mundo a través de varios años han demostrado un efecto muy bueno como un fármaco para prevenir problemas cardiovasculares. Concretamente, infarto de miocardio en pacientes o en personas que tienen riesgo o que ya han tenido un infarto para evitar que un segundo infarto se produzca. Entonces, el efecto de inhibir a la ciclooxigenasa y de inhibir a la producción de las plaquetas, por las plaquetas de tromboxanos, entonces tiene este efecto extraordinario en la prevención de problemas cardiovasculares. Hemos indicado que los efectos secundarios del AN por inhibición de una prostaglandina de tipo E son la gastritis y úlcera péptica. Y que vamos a ver cómo se puede evitar esto a través de otros fármacos. Sin embargo, indicarles de que a través de estos 2 años y medio, 3 años de duración de la pandemia COVID, en el planeta se han debido consumir toneladas de aspirina porque se daba de entrada y todavía se sigue dando en prevención de problemas de coagulación vascular diseminada. Una de las complicaciones que ha producido más mortalidad conjuntamente con el edema pulmonar es la coagulación intravascular diseminada, es decir, una coagulación masiva en todo el organismo, lo cual se previene con la aspirina y se trata con los corticoides. ¿Qué se hace para prevenir estos efectos secundarios? Podemos administrar una prostaglandina, muy conocida, que es el misoprostol. El misoprostol es una prostaglandina de tipo E, que va a actuar inhibiendo la producción de ácido clorhídrico y aumentando el grosor de la capa de moco gástrico. Y aumentando el grosor del moco gástrico. Adicionalmente, no está relacionado a los eicosanoides, pero si estamos hablando de inhibir la producción de ácido y de aumentar el moco, entonces no podemos dejar de mencionar los otros fármacos que están administrando actualmente, como el omeprazol y familia, son varios, cuyo efecto es inhibir a la bomba de protones. Ya deben saber ustedes de qué mecanismos activos permiten el ingreso de cloro al interior del estómago a través de transportadores que utilizan energía, la bomba de protones, las bombas de protones. Y los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, entonces impiden el aumento del ácido clorhídrico. Un otro grupo de fármacos, como la ranitidina y familia, lo que hacen es inhibir a los receptores de histamina de tipo 2. H2. La histamina en el estómago también estimula la producción de ácido clorhídrico. Entonces, directamente relacionado con el tema de los eicosanoides, tenemos al misoprostol, es una prostaglandina sintética, pero también relacionado al mismo efecto bioquímico, el omeprazol y la ranitidina, muy utilizados en esta última pandemia.
Hablaremos un poco de los corticoides. Hemos indicado que estos son de gran importancia en procesos autoinmunes, alérgicos, procesos alérgicos, enfermedades alérgicas, trasplantes, etcétera. Entonces, como son potentes antiinflamatorios, entonces tienen este efecto en este grupo de patologías. El mecanismo de acción principal es la inhibición de la fosfolipasa 2. Adicionalmente, voy a poner entre paréntesis, también inhiben la expresión de la COX, de la ciclooxigenasa. Son los dos principales efectos y otros adicionales. Esto va a impedir entonces el desarrollo de una respuesta inflamatoria adecuada. Los efectos farmacológicos y secundarios son varios. El uso crónico y de dosis altas va a producir inmunosupresión. Voy a anotar lo más importante y vamos a ver en imágenes después el resto. Inmunosupresión, hiperglicemia, y otras alteraciones en lo que se denomina en el síndrome cushingoide. Entonces, se llama síndrome cushingoide porque emula al síndrome de Cushing, que está producido por un aumento de la producción del cortisol. ¿Y qué vamos a ver en una imagen a continuación? Todo lo que se puede ver en un Cushing completamente establecido o hipercortisolismo, síndrome de Cushing. De arriba para abajo, cara de luna llena. Obesidad y pérdida de masa muscular. ¿A qué se debe esto? Cuando hemos estado viendo metabolismo del glucógeno, hemos visto que el glucagón, igual que la adrenalina, y el cortisol inducen lipólisis. En estos tres casos, estas tres hormonas, y en el caso del cortisol también. Entonces, movilizan los lípidos del tejido celular subcutáneo, por eso después los miembros son de piel delgada, sin tejido celular subcutáneo, y se acumula a nivel del abdomen y en la parte posterior inferior de la nuca como una especie de joroba, grasa supraclavicular aumentada de tamaño. Lo propio, la cara de luna llena, que tiene una incidencia también en la acumulación de grasa, pero también por una retención de líquido, edema, porque los corticoides retienen líquido, al igual que lo que hace la aldosterona, que también es una hormona esteroidea, también los corticoides y el cortisol en este caso retienen líquido. Retienen líquido. Entonces, uno de los efectos adicionales, además de la cara de luna llena, es el edema. Producen hipertensión. Hay una hipertrofia cardíaca
No está señalado acá, pero se puede observar el eritema malar, una mancha rojiza, como la que tienen los paceños y los orureños, en ambas facies, eritema malar. Estrías abdominales. Como hay una inmunosupresión, una curación inadecuada de las heridas, amenorrea, osteoporosis, y no está aquí anotado, pero lo voy a anotar yo acá, hiperglicemia. La hiperglicemia es producto del cortisol, porque al igual que el cortisol y la adrenalina, al igual que la adrenalina, el cortisol también se considera una hormona diabetógena, porque induce la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Entonces, otro efecto importante de los corticoides y del hipercortisolismo es la hiperglicemia. Resumiendo entonces, hay una cara de luna llena, edema, hiperglicemia, osteoporosis, hipertensión, como lo más importante en el síndrome cushingoide, hablando de los corticoides. ¿Qué otros fármacos podemos conocer hablando de los eicosanoides? Vamos a anotar entonces que hay dos tipos de ciclooxigenasas. La COX de tipo 1 está presente en todos los tejidos. Y cuando se la inhibe, tiene esos efectos secundarios. De gastritis y úlcera péptica. ¿Por qué razón? Por inhibición de la PGE. Por esta razón, entonces, se han ido buscando otros fármacos y se ha descubierto que existe una COX-1, una COX-2, perdón, una enzima diferente, que solo está presente en los tejidos en los que se presenta inflamación. Por esta razón, se han buscado y se han descubierto fármacos que solo son COX-2 selectivos. De esta manera, entonces, se disminuye la incidencia de la complicación de gastritis y úlcera péptica. Estos fármacos son de la familia Covix. Ya verán ustedes en farmacología al año, varios son los que han entrado al mercado, algunos quedan como el Celecoxib, por ejemplo, que solamente inhiben a la ciclooxigenasa de tipo 2, evitando entonces estos efectos secundarios. Adicionalmente, existen varios otros fármacos prostanoides, los vamos a anotar aquí abajo, como el misoprostol, ya hemos mencionado, cuya indicación es prevenir la úlcera, la gastritis y úlcera péptica,
pero también mal utilizado para la inducción de aborto. Es un fármaco muy empleado, mal empleado. Su nombre comercial es el Cytotec y se encuentra en las farmacias. Se vende de una forma ilegal porque la indicación, la única clínica debería ser la prevención de la úlcera péptica. En algunos países el misoprostol se utiliza junto con un antiprogestágeno que es la mifepristona. Misoprostol más mifepristona tiene una eficacia de cerca del 98% en la producción de aborto hasta el tercer mes del embarazo, sin mayores complicaciones. Otros prostanoides, el dinoprostone, que se utiliza para incrementar la fuerza de contracción del músculo uterino en el parto. Músculo liso uterino en parto. Tiene una acción oxitóxica. Otro prostanoide, el carboprost, que se utiliza para cohibir las hemorragias postparto. Después de la salida de la placenta, a veces hay que ayudar con algún fármaco para que haya un buen desarrollo, una buena generación del bolo uterino que comprima de tal manera que se vuelva tan chiquitito que evita la producción de la hemorragia. El latanoprost en el tratamiento del glaucoma, porque produce la contracción del músculo del iris. El epoprostenol, también como antiagregante plaquetario. Entonces son algunos fármacos, algunas sustancias químicas que vemos en bioquímica relacionados a los eicosanoides. Hay más fármacos nuevos, verán ustedes al año en farmacología la importancia de esta nueva generación de fármacos, prostanoides, inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa de tipo 2, etcétera, etcétera. Okay.